Vamos al tema educativo, que también ha sido materia de la conferencia del mediodía del presidente y el gobierno. Las clases en colegios públicos y privados comienzan este lunes 6 de abril, aunque de forma virtual. Luego se planea que el lunes 4 de mayo, aunque de forma gradual, comenzarían las clases en los colegios. Se podría alternar la mitad de alumnos en cada salón de manera presencial, es lo que sostiene el presidente Martín Vizcarra. Estamos con el educador León Trachtenberg para analizar, mirar esto y cuán factible es en la realidad. León, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo está? ¿Cómo observa usted o cuál es su impresión respecto a que las clases en los colegios públicos principalmente puedan comenzar de manera virtual? Y cuando hablamos de manera virtual, miramos el universo de poblaciones de capas del C, D y el E de los estratos de la sociedad, y se ha pensado en contenidos de radio y televisión. ¿Cuál es su opinión? Lo que hay que tomar en cuenta es que los alumnos terminaron el colegio el año pasado en diciembre, estamos en marzo, y si el aislamiento social, incluyendo suspensión de clases, se mantuviera por los meses que es previsible, podríamos llegar a junio o julio sin que los alumnos hayan hecho nada vinculado a su quehacer escolar. Y entonces lo que hace el Ministerio de Educación, después de haber pensado en marzo si es que iba a haber o no alguna medida restrictiva respecto a la asistencia al colegio, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para mantener un vínculo con los estudiantes a lo largo de los meses en los cuales no va a haber asistencia a clases, de tal manera de que se pueda tener algún tipo de acompañamiento a los alumnos, mantener un vínculo con el aprendizaje, tratar de que los alumnos no se desconecten del todo del quehacer escolar, sabiendo que no es equivalente, obviamente, a lo que serían las clases presenciales, que son las que tradicionalmente se han desarrollado en el país. Y entonces se hace una estadística con datos del INEI, del censo, sobre qué conexión tienen los alumnos y profesores en el Perú. Resulta que alrededor del 30% tienen computadoras y acceso a Internet. ¿Ya? Y 70% no lo tiene. Pero de el total de los hogares del Perú, 91% tiene celulares y 82% tienen televisión o radio más, pero televisión 82%. Entonces lo que dice el gobierno es lo siguiente: con aquellos que puedan tener un contacto digital, virtual, procuremos que esa conexión entre profesores y alumnos se mantenga de manera virtual. Ese 30%. Ese 30%. Ya. Y en el resto, tratemos de utilizar cuando menos la televisión, que en alguna época servía también como televisión educativa, para que los alumnos tengan algún tipo de propuesta interesante en algunas horas del día viendo televisión nacional, y aprovechando que tienen conexión por celular, hacer un vínculo entre profesores y alumnos a través del celular. Y de esta manera, las emisiones por radio y televisión pueden tener algún tipo de feedback hacia los profesores o de los profesores a los alumnos a través del celular. Y de esta manera, a pesar de que no es lo óptimo ni mucho menos, se permite que haya algún tipo de acompañamiento educativo de parte de profesores a los alumnos, aún en este contexto tan complejo y atípico como el que estamos viviendo. Usted ha dicho algo, ha utilizado un término, me parece muy exacto: acompañamiento educativo. No se compara a las clases presenciales o a un año escolar regular. ¿Cabría la posibilidad de que exista en el futuro, cuando esto pase, digamos, es muy incierto saber cuándo, aunque se están dando fechas, pero son referenciales, que exista una suerte de ponerse al día de verdad, o por lo menos reforzar lo que el acompañamiento, digamos, ha permitido en esta cuarentena? ¿Es eso posible? ¿Y eso cuánto afecta el año en su conjunto, no? Yo diría que tenemos que ser muy francos y muy realistas. Este año escolar es atípico, necesita un cronograma atípico, necesita una formulación de contenidos curriculares inusual,
necesita una simplificación, una focalización en los elementos más esenciales formativos de los chicos, con cargo a que todo aquello que era importante de cubrirse este año, si no se logra cubrir, se incorpore también al próximo año. Porque no se puede hacer magia, no se puede en 6 meses hacer lo que uno pensaba hacer en 9. Claro. Ahora, el déficit es menor en el caso de aquellos que logran tener una conexión virtual eficiente, porque ahí los colegios públicos y privados que han desarrollado algún tipo de conocimiento del tema pueden obviamente cubrir mucho más de la necesidad de aprendizaje de los alumnos que aquellos que lo van a tener que ver por televisión. Pero por eso es que tiene que haber una propuesta flexible, diversificada, que se adapte a las realidades de cada institución educativa, de tal manera que se contemple qué se puede y no se puede hacer dentro de un año atípico. Entiendo. Como el que estamos en curso ahora. Entiendo su propuesta. Entonces, es un año atípico. ¿Se podría, dice usted esta noche, considerar algunos de los contenidos o de los capítulos del currículo para el año próximo? Mi pregunta es, ¿debe hacerse, terminada esta cuarentena? Se habla de que en los colegios se pueda, de forma gradual, poder asistir de manera presencial el 4 de mayo, pero eso es referencial, repito, por lo menos para mí. ¿Se podría hacer una evaluación de la cuarentena, del contenido virtual, de las aulas virtuales, de la radio y la televisión, y sobre esa evaluación determinar cuánto de del currículo de este año va en el próximo? Bueno, yo diría que sí, que hay que hacer una evaluación en todos los casos. Cuando los alumnos regresen a su régimen habitual, hacer una evaluación de qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que se consolidó, qué fue lo que requiere un mayor trabajo y hasta qué punto se pueden cubrir este año los contenidos esenciales, las competencias esenciales de este año. Pero no nos olvidemos de algo más. El aprendizaje que están teniendo nuestros alumnos hoy está mucho más alineado con lo que usualmente se denomina habilidades blandas, inteligencia emocional, capacidad de ser autónomos, capacidad de trabajar en equipo entre pares, capacidad de establecer un vínculo a distancia para no tener al profesor presente todo el tiempo, porque esa va a ser la forma de aprender a lo largo de toda su vida. O sea, la crisis lo que ha hecho es ponernos en un contexto en el que nos vamos a ver forzados a aprender rápidamente aquello que después vamos a disfrutar como un aprendizaje para toda la vida, porque el aprendizaje del siglo XXI es así, es por medios virtuales, es a distancia, es en cualquier momento, en cualquier lugar sin tener la presencia del profesor, es trabajando con las páginas web que tienen planteamientos que no necesariamente son los del salón de clases, indagando, investigando, tratando de desarrollar propuestas, proyectos. Entonces, hay un enorme aprendizaje que está ocurriendo ahora, gracias a los alumnos, los padres y los profesores, que tiene un peso enorme y no puede despreciarse a la hora de decir, oiga, este año los alumnos han perdido el tiempo, o han perdido 2 meses de clases, o es al revés, porque en realidad están ganando. Claro, el que tiene una mente puesta solamente en cuántas páginas del libro avanzaron este año, o cuántas tareas hicieron, o cuántas horas de clase presenciales hicieron, claro, va a hacer su contabilidad de decir, oiga, este año han estudiado menos. En mi opinión, este año están en una situación en la que están estudiando más, están aprendiendo más. Y el propio ministerio está desarrollando tecnologías que va a poder aprovechar después, una vez que se reinicien las clases. Los mismos maestros están aprendiendo a paso forzado y seguramente con la práctica les va a ser mucho más sencillo cómo usar el Zoom, cómo usar las plataformas virtuales, cómo usar las páginas web de los distintos ministerios de educación del mundo que ofrecen materiales a disposición de todo el mundo, cómo se trabaja en grupo a distancia, cómo se hacen comunidades virtuales entre profesores
entre profesores y padres, cómo se hace una teleconferencia para padres, una escuela de padres a través de medios virtuales. Es decir, hay una cantidad de aprendizajes enormes que no son poca cosa y que, claro, las circunstancias nos ha obligado a atenderlas de inmediato, sí. pero es una ganancia. Finalmente hay algo de belleza también en todo este aprendizaje, ¿no es cierto? Gracias, León Trachtenberg, por esas palabras, por el optimismo que has infundido a nuestros oyentes y televidentes esta noche. Y sí, las crisis son al final eso, una oportunidad. 9:47, vamos a la pausa, regresamos con el consejo del doctor Elmer Huerta y también conversaremos con el matemático Marco Loret de Mola sobre las proyecciones de los casos confirmados por coronavirus. Regresamos.